¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Esta lección es la lección número 13 para adultos, titulada El proceso del juicio. Y esa lección es para el 24 de diciembre del año 2022. Sin duda, estamos ya finalizando este año, gran año, donde hemos podido estudiar de manera muy importante la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:10. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Vayamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 5:10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos debemos de comparecer? Todos. ¿Sí? Esta es sin duda una advertencia, ¿sí?, que nos anima, ¿verdad?, que nos anima y para que no nos quedemos fuera, ¿verdad?, del reino de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros, ¿verdad?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad?, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos rápidamente a la introducción que, como siempre, hemos preparado, ¿sí? Basados en esta cita central de esta lección, el apóstol Pablo nos indica que la persona que el Padre Celestial ha dispuesto para llevar a cabo juicio a las naciones, al mundo, es Jesucristo. Es importante para el apóstol Pablo dar a conocer quién será el juez que juzgue cada caso en este mundo, ¿verdad? Pues Cristo, además de ser Dios, es hombre. Por eso dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:12. ¿Qué significado y valor tiene saber esto? Que en este proceso de juicio tenemos un juez justo y que hoy todavía se compadece de cada pecador y le llama para que se arrepienta, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 y 21, Isaías 1:18 y 2 de Pedro 3:9. Dios ha dado al mundo el tesoro más valioso que el cielo posee en la persona de Cristo, ¿verdad? Por eso ahí en Romanos 5:8-9 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aunque es importante conocer el proceso del juicio, sus etapas y veredicto, además del momento en que se lleva y se ejecutará, más lo es conocer las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿de qué somos culpables? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno? Romanos 3:10. El apóstol Pablo hace una larga lista de causas a partir del versículo 11. Después de la entrada del pecado y hasta hoy, el mundo se goza transgrediendo la ley de Dios, pues pecado es transgredir la ley de Dios. 1 de Juan 3:4 y 5, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo advierte de esto, llamando las obras de la carne, según Gálatas 5:19-21. Todo esto que menciona el apóstol Pablo
transgrede la ley de Dios, es decir, viola la ley de Dios que Él instituyó para todas sus criaturas. ¿Verdad? Vamos a ver el contenido de esta lección, ¿verdad? Vamos a ver cada punto en esta lección. Pero la Biblia es clara con respecto a la existencia de un juicio, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, ya dijimos en 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Quieramos o no, ¿verdad? Seamos creyentes o no creyentes, ¿verdad? Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un juicio implica dos cosas: salvación o condenación. De acuerdo al apóstol Pablo, en Romanos 3:23, todos merecemos la condenación. Pero hay buenas noticias. Dios desea nuestra salvación y no nuestra condenación. De acuerdo a lo que dice ahí el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, ¿verdad? Entonces, ¿por qué juzgarnos? ¿Por qué no salvarnos todos sin necesidad de un juicio? Bueno, eso es lo que vamos a responder en esta lección. Vamos a ver entonces los fundamentos del juicio, es decir, en base a qué seremos juzgados. Número 2, vamos a ver las fases del juicio, ¿verdad? El juicio preadvenimiento, vamos a ver, ¿verdad? Ahora se le llama de esa manera, ¿verdad? Anteriormente, pues, la iglesia, en esta parte se le llamaba el juicio investigador. Quizás los autores de la nueva teología dentro de nuestra iglesia o le llaman el juicio preadvenimiento. No quiero abundar más sobre esto, ¿verdad? Porque son temas que tenemos que ver de manera particular para que podamos entenderlos. Vamos a ver también la otra fase, que es el juicio milenario y el juicio final. Consecuencias del juicio, ¿verdad? Que tienen que ver con la muerte segunda. Vamos pues al primer punto, fundamentos del juicio. Es decir, vamos a ver en qué se basa Dios para que en qué se basa para que en base a qué seremos juzgados. Para ello quiero invitarles, ¿sí?, a que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Santiago 2, versículo 12. Muy rápidamente, estimados amigos y hermanos. Santiago 2, versículo 12. Dice el apóstol Santiago: así hablad, así haced, como que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. ¿En base a qué vamos a ser juzgados? En base a la ley de Dios, a la ley. Los 10 mandamientos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, son la base del juicio. Estos determinan quién ha pecado. Primera de Juan 3:4. Vamos rápidamente a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿verdad?, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley, ¿verdad? Es
además de infracción de la ley, es apartarse de Dios. ¿Verdad? Así que los 10 mandamientos son la base del juicio. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay un abogado para el pecador. Por eso el apóstol Juan, ¿verdad? Allí en 1 de Juan 2:1, miren lo que dice, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios, no quiero leerlo así nada más, ¿verdad? 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, ahí vienen las buenas nuevas. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Todos podemos contratar sus servicios. Son gratuitos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Pablo ahí en Romanos 3:24. Vamos rápidamente. Romanos 3:24. 3:24. Romanos 3:24. Vamos a ver. ¿verdad? Siendo justificados, dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo, sí, al hablar de redención, hablamos del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿sí? Mediante su sangre, nosotros tenemos vida, ¿verdad? Nosotros somos justificados gratuitamente. Por eso, al contratar los servicios de Jesús, ¿verdad? Él ya ha pagado el precio, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser justificados, es decir, podamos ser libertados, ¿verdad? Todos podemos contratar sus servicios, ¿verdad? La intercesión de Jesús nos asegura la absolución en el juicio. ¿verdad? Que hablamos de redención, ¿sí? La redención, ¿sí? Que Él hizo, ¿sí? La expiación que aún está llevando a cabo, ¿sí? Es la obra que cada uno de nosotros necesita, ¿sí? Para que podamos nosotros, ¿sí? alcanzar el perdón, la salvación. Y Cristo es paciente, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y tengamos vida. No obstante, ¿verdad? No obstante, seremos juzgados por nuestras obras, Eclesiastés 12, del versículo del 13 al 14. Pero para el que tiene fe en Cristo, su vida se antepone a la nuestra, de modo que venceremos en el juicio. ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder vencer? Necesitamos fe en Cristo. ¿verdad? Y seremos considerados libres de pecado, no por nuestras obras, ¿verdad? Sino por la intercesión, por la obra, por el sacrificio, ¿verdad? Por la resurrección, por la vida sin pecado, por la obra de expiación que está haciendo Jesús en esta hora, ¿sí? Por cada uno de nosotros, los que le hemos aceptado por fe, ¿verdad? De modo que venceremos en el juicio. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente a la palabra, es en Salmos 76, 9. Salmos 76, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmos 76,
9. Vamos rápidamente, estimados amigos y hermanos. 76, 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, para salvar a todos los mansos de la tierra. Qué importante son cada una de las palabras escritas en la Biblia. Mediante el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, hay esperanza y hay poder. Vamos ahora al segundo punto de esta lección, las fases del juicio. Primeramente vamos a la primera fase, que es la fase del juicio investigador. ¿Qué hay en esta fase? ¿Verdad? Como dice esta fase, hay una investigación que hace Dios de cada uno de los que hemos aceptado, ¿sí?, su justicia a través de Cristo Jesús. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Verdad? Apocalipsis 11, 18. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús venga, su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que una vez que Cristo venga y dé la recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras, a su fe, a la obediencia a Dios, ¿verdad?, teniendo como base la palabra de Dios, ya no va a haber otra oportunidad. En esta hora es la hora de la oportunidad. Es la hora en que tú y yo tenemos que decidir de qué lado queremos estar. ¿Del lado de Dios o del lado del mundo? ¿Cómo sabemos esto? Quiero invitarles para que vayamos a Isaías, capítulo 40, versículo 10. Isaías, capítulo 40, versículo 10. Veamos qué dice el profeta Isaías. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se señoreará. He aquí su recompensa viene con él, y su paga delante del rostro. Una vez que el Señor venga, ya no habrá más tiempo de gracia. Ya las vidas de cada uno de los hombres y mujeres se habrán decidido, ¿verdad? Por eso hay un juicio en esta hora, juicio pre-advenimiento, ¿verdad?, que ahora se le llama así, ¿verdad? Nadie recibirá la recompensa antes del advenimiento de Jesús, ya que todos los muertos esperan inconscientes en sus tumbas, como ya lo hemos estudiado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que es mentira cuando mucha gente dice que las personas que ya murieron ya están gozando de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que hay que considerar en este punto, en este juicio preadvenimiento.
Número uno, que en esta hora se está llevando a cabo un juicio investigativo o investigador, con el propósito de ver cómo estamos nosotros con Dios. Número dos, nadie recibirá la recompensa antes del advenimiento de Jesús, ya que todos los muertos esperan inconscientemente en sus tumbas. Este punto es importante porque mucha gente engaña, muchos predicadores engañan en esta hora, ¿sí?, acerca de que algunos ya están gozando de la presencia de Dios. Esto significa que antes de la segunda venida se ha tenido que juzgar la vida de cada uno. De otro modo, en base a que unos serán resucitados a vida eterna y otros deberán esperar a la segunda resurrección, es decir, a la condenación. Daniel 12:2, Mateo 25:46 y Apocalipsis 5 del 1 al 6. En este juicio solo asisten los ángeles, ¿verdad?, y los mundos no caídos, ya que se celebra en el cielo. La vida en la tierra sigue desarrollándose normalmente. Daniel 7 del 9 al 12. ¿Verdad? Es decir, en este capítulo 7 se abren los libros, ¿verdad?, y los que hemos aceptado a Cristo, ¿verdad?, seremos juzgados por lo que dicen los libros del cielo. ¿Verdad? Es hora de que nosotros podamos aceptar la justicia de Cristo, podamos acercarnos al cielo por fe, ¿verdad?, reconocer que es grande nuestro pecado delante de Dios, ¿verdad? Una vez que Jesús venga, ya no habrá más esperanza. Vamos al segundo punto: juicio milenario. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, el apóstol Juan nos dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿verdad?, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si Dios ya ha juzgado a todos antes de la segunda venida, ¿por qué debemos nosotros juzgar al mundo y a los ángeles en el milenio, según el apóstol Pablo, ahí 1 Corintios 6, versículos del 2 al 3? En primer lugar, porque debemos confirmar que las acusaciones contra Satanás, es decir, que las acusaciones de Satanás contra Dios son falsas. Número 2, debemos confirmar que los justos han sido salvos sin parcialidad por parte de Dios, es decir, confirmar que Dios es justo en sus juicios, ¿verdad? Número 3, debemos confirmar que la sentencia contra los impíos también es justa. Debemos disipar todas nuestras dudas de modo que el mal no vuelva a levantarse. Vamos a la otra fase de este juicio, que es el juicio final, donde el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 19, miren lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Interesante, ¿no? ¿Se imaginan?
cuántos sepulcros, ¿verdad?, se abrirán y cuántos sepulcros quedarán sin abrirse. Al finalizar el milenio, ¿verdad?, resucitan aquellos que no resucitaron en la segunda venida de Jesús. Junto a Satanás y sus ángeles, son los únicos que aún no han visto ni revisado el juicio de Dios. Claro, ¿verdad? Dije hace un rato que algunas tumbas no se verán, ¿no? En esta fase, todos aquellos que no resucitaron, ¿sí?, después de la venida de Jesús, ¿sí?, resucitarán y ahora serán juzgados por lo que hicieron en su vida y condenados a una segunda muerte en el lago de fuego, como dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 11 al 15. Mientras que la justicia exige que el impío pague por su pecado, el amor impide que el pecador sufra eternamente. Al igual que en otros castigos divinos, la muerte acaba con el sufrimiento del pecador. Hasta en ese punto, ¿sí?, tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso. De acuerdo como lo dice ahí en Génesis 7, 21 y 23, y Génesis 19, 24 al 28, y Éxodo 12, del 29 al 30. Además de Segunda de Samuel 6, del 6 al 7, y Segunda de Reyes 19 al 35, y Hechos del 5, del 1 al 10. Ahora, las consecuencias del juicio. Todos aquellos que no aceptaron la justicia a través de Cristo Jesús, ¿verdad?, serán parte de las consecuencias del juicio. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde él habla, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los que sufrirán la muerte segunda? Es decir, van a resucitar para morir nuevamente, pero ahora sí de una forma definitiva, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son? Los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es interesante esto porque hoy en día hay mucha idolatría. La Gran Babilonia, a través de falsas doctrinas y mentiras, ha llevado a mucha gente a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración de imágenes, de ídolos. Así de simple. Sí. Estos serán llevados a juicio, ¿verdad? Y
tendrán parte, según el apóstol Juan, en Apocalipsis 21:8, ¿sí? En un lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y sufrirán la muerte segunda. El juicio ha acabado al fin. Se ha manifestado la justicia y la misericordia de Dios. Salmos 89:14. Salmos 89:14. Todos reconocen la justicia de su condenación y se postran ante Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:10. ¿Verdad? Pero ¿destruirá el Dios de amor a todas las criaturas que creó? Sí. Todas aquellas que no hayan aceptado por fe, ¿verdad? Por amor a Dios, ¿verdad? Sí, respetando su libre albedrío y después de haber hecho todo lo posible por su salvación, sufrirán, ¿verdad?, la muerte segunda, ¿verdad?, de la presencia de aquel a quien repetidamente rechazaron. Segunda de Tesalonicenses 1:9, ¿verdad? El pecado que comenzó en Lucifer tendrá un final para nunca volver a surgir. Nahum 1:9. El universo entero volverá a su perfección original. Y la pregunta es, ¿quieres vivir ahí? Yo digo, amén. Todos deberíamos de aceptar esta invitación que hoy nos hace el Señor. Nadie, seguramente nadie, querrá morir dos veces. Vamos a terminar, seamos amigos y hermanos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada de su matinal en Lugares Celestiales del 20 de diciembre, que dice así: la evidencia más amplia concedida por Dios de que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. ¿Quién es ese don del cielo? Es la persona de Cristo. En este último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra, es decir, a Cristo Jesús, para recibir la sentencia eterna. Se los capacitó para que comprendieran algo del amor que Dios ha expresado por los seres humanos caídos. Ven cuán grandemente ha sido deshonrado por los que continuaron en la transgresión, escogiendo ponerse junto a Satanás y manifestando menosprecio por la ley de Jehová. Ojalá esta lección sea una luz en medio de las tinieblas. Sea para cada uno de nosotros un camino seguro para seguir adelante. Escojamos ese camino. Cristo dice hoy todavía: aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo, que es ligero. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré reposar. El Señor les bendiga. Hasta pronto.